Buenas tardes, soy el doctor Arzapalo. Mi bien ha sido una entrevista de lo de Heidegger y es lo que intentaremos hablar en los próximos minutos. El autor Martin Heidegger es un filósofo muy controvertido. Para unos puede ser, lo estandarizan como después de Aristóteles es de los más grandes. Otros dicen que es una persona que saca agua para su molino, o bien que es un fraude en lo que dice porque se fusila algunas lecturas de Aristóteles y de Platón, pero eso se lo dejo a ustedes. Lo que sí es que antes de Heidegger y después de Heidegger hay un hito en la filosofía en el siglo XX. Heidegger tiene problemas desde el principio porque no iba a ser filósofo, lo querían que fueran sacerdote como casi en todos estos casos, pero después dio el brinco y se dedicó a la filosofía. Estuvo en una época muy difícil de los años 30 en Alemania, por eso tiene unos libros que se llaman cuadernos negros, no por lo malvado de los cuadernos, sino porque tenían pastas negras nada más. Podrían haber sido pastas amarillas, la mayoría en Yellow Submarine. Entonces, y ahí escribió algunas apreciaciones que él tenía sobre la filosofía y sobre algunas ideas que se le ocurrían. Entonces, por eso hay algunas personas que dicen que fue un filósofo que de alguna manera perteneció al partido nazi. Perteneció, sí perteneció y tiene una credencial. ¿Por qué? Porque para poder ser rector en un país dictatorial, en un país totalitario, uno tiene que estar afiliado al partido del país, porque si no, no lo dejan ni trabajar. Entonces le recomendaron que se afiliara al partido si le gustase concursar para el rectorado de la Universidad de Friburgo. Finalmente, pues se tuvo que hacer esto y lo hizo. Y no solamente es esto, también hay cierto coqueteo en un discurso sobre la Universidad Alemana, no sobre Hitler particularmente, aunque suenan algunas palabras a favor de él, pero sobre todo de un pensamiento que para él era revolucionario, que iba a cambiar el perfil educativo de la universidad. Porque pues estaba en contra de los profesores mandarines que nada más van a cobrar cuando van, si no nada más les junten el dinero, que no trabajan, que no hacen investigación. Y él decía que lo primero es la universidad y luego más cosas. Todo el mundo vota por él unánimemente y después lo hacen renunciar porque los profesores ya no querían ir a trabajar diario. Entonces, una cosa por el estilo. Ahora bien, siempre se pregunta uno, ¿cuál es el nacionalsocialismo de Heidegger? Nacionalsocialismo no es una etiqueta muy amplia. Si bien Heidegger pertenece al Partido Nacional Socialista, porque si no, no pudo haber sido rector, y cuando renunció al rectorado, dijeron, ¿y por qué no se salió? Pues porque lo persiguen y lo mataban. Así de sencillo. Inclusive tuvo un alumno espía de la Gestapo que al final de la clase le dijo, mire, profesor, a mí me envía esta parte de la cultura y esto para darle un levantón. Pero al oírlo a usted le voy a decir que no lo encontré o algo así. O sea, es muy interesante esto porque ese alumno que era un espía le salvó la vida. Pero bueno, Heidegger es un apegado al nacionalsocialismo como idea revolucionaria, es decir, como un movimiento que pretendía que Alemania dejara de ser nula después de la Primera Guerra Mundial, como todo el mundo ya sabe, no me quiero detener allí, pero quería que fuera, no solamente sino la escuela, la universidad, recogiera toda la tradición europea. Había una cosa que decía, Europa es el corazón del pensamiento y Alemania es el corazón de Europa. Claro, muy nacionalista, pero igual los franceses o los ingleses. Entonces, el nacionalismo o nacionalsocialismo de Heidegger no tiene que ver ni con la raza, ni con la biología, ni con nada de esto, sino con una idea que va a ser lo que vamos a hablar después, que era en contra de una metafísica que había partido de algún movimiento desde Roma, en el cual le había dado prioridad a la presencia del ente, que también lo retoman de los neoplatónicos. Entonces Heidegger va en contra de la metafísica, que inclusive dice en sus libros hay que hacer una destrucción de la metafísica, pero destruir, como diría después, de realidad significa una deconstrucción, una analítica profunda de las bases. ¿Y por qué de repente el ser, ahí en griego, se convertía en presencia? Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque lo que es está y lo que está presente. Acuérdense el verbo, que en español tenemos una maravilla, que es el verbo ser y estar.
que los alemanes no lo tienen, ni los franceses, ni los italianos, ni los norteamericanos. De hecho, en Ser y Tiempo, Heidegger toma 3 hojas en el libro Ser y Tiempo para describir el estar que nosotros lo manejamos aquí. Porque sabemos que todo lo que está es, pero no todo lo que es está. Entonces, en inglés necesitamos un capítulo para explicar eso, porque el verbo to be o el essere en italiano o el être en francés o el sein en alemán no lo tienen. Entonces, Heidegger se da cuenta que la tradición filosófica, y entramos al tema 2, la tradición filosófica, la metafísica tradicional, influenciada por una serie de caracteres desde orden metafísico hasta orden antropológico, hasta orden político y hasta orden religioso, empieza a tomar la presencia como una entidad y el fundamento como un ente supremo, que lo sabemos todos por nuestra cultura católica. El problema es que Heidegger, al analizar los griegos, porque Heidegger leía y hablaba griego antiguo, que no sé qué tanto lo hablaba, pero leerlo sí, porque hace las traducciones directamente, inclusive los alumnos de él dirían que mejor que Jäger, el que tiene libros, sí, que es el famoso, o el otro que es Diels, que es la traducción total, pero que es, iba a decir la palabra nefasta, pero es un secreto entre nosotros, no hay que decirla. Entonces Heidegger hace una interpretación que dice, verdaderamente no tiene nada que ver con Dios, sobre todo de Heráclito. Entonces, tomando a los presocráticos y sobre todo la pregunta por esto que se manifiesta de muchas maneras y que de alguna manera esto que es, todo cambia, pero lo que es no cambia, porque si todo cambia, él cambiaría. Entonces hay algo que nos dice, cuando decimos nosotros, por ejemplo, todo cambia, hay algo que no cambia, ¿qué? Que todo cambie. Entonces finalmente hay algo que no cambia, que hace que todo cambie, porque si todo cambia, también lo que hace que cambie, entonces ya no cambia y se queda estático. Entonces es así como cuando decimos con Einstein, todo es relativo, que no significa a veces sí, a veces no, sino relativo viene de relación, no de coincidencia en el tiempo. Bueno, entonces, tomando esa cosa, esta idea, Heidegger empieza a pensar desde muy joven, desde los 17 años, ojo, y empieza a escribir cosas y quiere hacer una filosofía de la vida, así empieza diciendo. Una Lebensphilosophie, y lee muchísima gente, lee al Conde de York, lo describe muy bien en Ser y Tiempo, su gran obra, digamos, inicial. Y después, trabajando ahí el problema del tiempo, que lo pone como básico, el problema del ser, y la pregunta por quién es ese ente, por decirlo así, señalado, que puede hacer estas preguntas. Por lo tanto, esto es una cosa impresionante, les voy a decir por qué. Porque separa, de alguna manera, siguiendo la tradición kantiana, sujeto y objeto. Nosotros pensamos que el objeto es objeto, obviamente, porque está arriba del subjectum, y el subjectum está debajo del objeto y lo detiene, así como la tortuga y el atlas que detenía el mundo, ¿no? La cosa aquí es que esa es una interpretación que de alguna manera, como diría Descartes, sujeto y objeto son entes. Y no es que hablemos de antes del ente que había, porque si había algo antes del ente, ese algo debe de ser un ente. Y Heidegger se da cuenta que el fundamento no es un ente, no podría serlo. Porque entonces, ¿y quién fundó este ente? El preente. ¿Y quién fundó este? Entonces vamos a 4.500 pres. Entonces, por eso pone en duda esto. Es una manera rápida de decir, quizás simplista. Estoy ahorrándoles los temas de 4 tomos, pero hay que leerlos. Entonces, él trata de explicar que no puede sustentarse un pensamiento siguiendo la tradición kantiana en una objetividad determinada, ni siquiera con una singularidad. Entonces trata de ver cómo puede habitar desde otra perspectiva fuera de lo latino o de la Grecia tardía entre la unidad y la pluralidad, que es muy importante esto, muy. Hay gente que todavía no lo distingue. Entonces, ¿cómo lo uno se convierte en plural? Hay tentativas, por ejemplo, tenemos con Ortega y Gasset, que nos dice que es el hombre un ángel caído o una bestia redimida, pero si se fijan, al final sigue pensando en un ente. Heidegger se da cuenta que a lo que nosotros, los de Heidegger, hablamos como Dasein, no es un ente. Dice, pero en Ser y Tiempo dice es un ente. Claro, les voy a decir por qué. Cuando Heidegger se embarca, sin olvidar lo que estamos pensando, cuando Heidegger se embarca a desarrollar un camino del pensar sobre el ser humano, primero dice, me parece que el ser humano es ser humano, pero ¿qué significa ser antes de ser humano? Entonces, esa interrogante le parece muy, muy interesante y no es nada abstracta, porque increíblemente, según veamos cuál es la forma de manifestarse de este ser,
somos en la vida. Es increíble, pero es cierto. Entonces Heidegger desarrolla esta posibilidad de pensar el ser muy a la griega, regresando y retomando los conceptos griegos, traduciéndolos desde una visión griega. Por ejemplo, ahora un ejemplo, o varios que les puedo dar, es que la palabra logos lo hemos traducido por ratio, racional, y no significa eso. También la palabra veritas la hemos traducido como verdad, que viene de aletheia y que tampoco significa esto, porque tanto logos tradicional como razón y aletheia como verdad están dirigidos a un ente. O sea, ya hay la primacía del ente sobre el pensamiento. Bueno, y tampoco podemos pensar que el ser sea un espíritu, porque el espíritu es ente. Tampoco es Dios, porque Dios es el ente supremo. Tampoco es energía, porque la energía es un ente. Tampoco es una fantasía, porque la fantasía es un ente. Tampoco es todo lo que pensemos. Fantasía, broma, todo es un ente. Entonces, ¿qué es el ser? Y diría Heidegger, la pregunta está mal hecha. Porque el lenguaje está dirigido a preguntar por el ente. Y en el momento en que nos preguntamos el ser como no ente, diríamos, entonces utilizamos el no lenguaje. Suena rarísimo, pero ya no podemos estar en un lenguaje lógico en el sentido de racionalidad. Si nosotros pensamos que el señor Heráclito inventa la palabra logos, y significa colecta, y también inventa la palabra psique, que significa recolecta, ¿quién sabe quién se le ocurrió que psique es alma? Y traduce el libro de Aristóteles como acerca del alma, pero Aristóteles no hablaba latín, no podría decir animus. Él decía psique. Entonces, ojo con esto, porque ánima tiene toda una connotación histórica. La psique no. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de logos y hablamos de fundamento, pensamos en una cosa que es ahí y que tiene 3 dimensiones y que está sujeta a categorías. Como el ser no es un ente, primera sorpresa, no puede estar sujeta a categorías. El psicoanalista Lacan diría que es casi un pasaje al acto. O sea, es una locura hablar de lo que estamos hablando ahorita, ahora mismo. Entonces, ¿cómo pensar? Heidegger más adelante nos dice, no podemos ya pensar a través de categorías. Es decir, ni siquiera aunque sean juicios científicos a priori o a posteriori. Tenemos que pensar poéticamente, que la poesía para Heidegger, que viene de poiesis, no significa una actividad de la literatura, donde hacen versos bonitos para la novia, sino tiene una cosa mucho más profunda en la que nos podamos imaginar si no lo leemos. Ergo, tenemos que leerlo. Entonces, a través de un lenguaje poético es la única manera de acercarnos al ser, pero al acercarnos no significa acercarnos a un ente. La palabra importante en esta plática es que el ser no es un ente. Entonces, ¿cómo acercarnos a algo que no es un ente? Vamos a pensarlo así. Cuando nosotros pensamos algo, decimos, lo invocamos. ¿Qué quiere decir invocar algo? Así como cuando están invocando los fantasmas y esto. Que alguna entidad se presente, otra vez el verbito, presente. Cuando una entidad se presenta, mueve la mesa, dicen, y mueve las persianas, y eres tú, abuelita, y preséntate y hace cosas. Porque estamos usando la palabra invocar. Si en ese lugar nosotros evocamos, ¿qué es evocar? Evocar es acordarnos de algo que no necesariamente lo tenemos que poner sobre la mesa, sino es recordar. La evocación es un ejercicio de memoria. Cuando decimos, voy a evocar mis vacaciones, no significa, aquí está la arena y aquí está en un frasco el agua de mar, sino que estamos evocando, y esta evocación no es ni mística, ni fantasiosa, ni literaria, sino que traemos a la presencia el ente, pero en su calidad de un ente ausente. Dirían ustedes, cada vez está más difícil la plática, ¿verdad? Vamos a pensar lo siguiente. Imagínense que están en Navidad y que su abuela se ha muerto a mitad de año. Y en Navidad, en la cena de Navidad, la primera que la abuela no está, le dicen a su mamá, oye mamá, me has de pensar que estoy loco, porque ¿cómo es posible que ahora que mi abuela está muerta la siento más cerca de mí que cuando estaba viva? Obviamente Newton nos daría de cachetadas, porque cercanía de ¿cuántos centímetros? Eso es lo que piensa Descartes, y piensa Newton, y piensa Hawkins.
Pero nosotros sabemos que la cercanía de esta bolita no necesariamente tiene que ser una presencia patente, sino que la bolita desde su lejanía se presenta, y se presenta tanto que nos puede aumentar la presión cardíaca y el latido del corazón. Y no es una fantasía psicológica, es una total realidad, tan realidad que es seguramente y muy posiblemente que esta presencia ausente es la que mueve la presencia patente a través de la memoria y de una historia y de una tradición del pensar. Como vemos, se vuelve cada vez más difícil esto. Entonces, ¿cómo acercarnos a una presencia ausente? Y no es a través de la invocación. Por entonces, todo aquello que invoca y trae a la presencia lo contable, que es la ciencia exacta, o que pretende serlo, no nos sirve. Tampoco nos sirve el romanticismo en el cual imaginamos. Ejemplo de esto puede ser, si estamos sentados en una silla y esa silla fue diseñada por un diseñador de muebles y un albañil o un obrero hizo con la madera la silla, si nosotros analizamos con microscopio la silla y le echamos reactivos, no encontramos la mínima pista ni del diseñador ni del obrero que la hizo, y sin embargo la hizo. Y está presente en el diseño de la silla, aunque no aparezca en las moléculas de la silla. Dirían, qué chiste, pero eso fue hecho. Pues quiero ver qué cosa no es hecha, no por el hombre, todas las cosas son hechas. La physis, que no es la naturaleza, ojo, la naturaleza viene de natura en latín, que significa nacer, y la physis no nace. Entonces hay que saber bien qué es physis, qué es aletheia, como descubrir, y por qué cuando dijimos la palabra descubrir nos encanta la palabra descubierto, cuando no sabemos que la palabra descubierto tiene un prefijo des que está presente y forma la palabra. Entonces, ¿cómo fijarnos en la palabra descubierto sin pensar el des? ¿Y qué es el des? Lo que está oculto. Porque si algo está descubierto, normalmente ese algo que está descubierto se descubrió, es decir, estaba oculto antes. Entonces, ¿qué es lo oculto de lo descubierto? Pues bien, la aletheia, traducida como a la griega, significa considerar de una manera sincrónica lo oculto y lo desoculto en lo que vemos y en lo que no vemos. Dificilísimo en nuestra época metafísica, en nuestra época técnica cibernética y en nuestra manera de pensar lógica calculadora, en donde siempre el pensamiento da productos que se evalúan y en el grado de aplicación de ese producto le pagan al que lo produjo y le ponen marketing y lo venden. Por eso la filosofía en este sentido, cuando decimos ¿para qué sirve la filosofía? Decimos para nada. Yo no diría para nada, diríamos para la nada. La nada es lo oculto. Pero ¿cómo descubrimos la nada? Antes de meternos en más broncas, vamos a seguir el camino de Heidegger. Heidegger hace un proyecto del pensar que él llama Ser y Tiempo. La gente piensa que Ser y Tiempo es un libro. No, es una edición del pensamiento. Pero Heidegger, desde Ser y Tiempo hasta aportes a la filosofía, hasta meditación, hacia acerca del fundamento y todas las demás obras, que son 100 y tantos libros, el proyecto se llama Ser y Tiempo. ¿Por qué ser y tiempo? Porque ser y tiempo no es otra cosa que él llamará el Dasein, que luego lo llama Ereignis, o sea, un evento. Se está poniendo más complejo la cosa. Por eso los pensamientos de Heidegger, como es un camino, no podemos jamás decir que hay una filosofía heideggeriana, porque eso sería pensar metafísicamente. He oído, bueno, porque yo no tenía la edad para estar con Heidegger, por supuesto, que los alumnos de Heidegger, cuando pasaban frente a la oficina de Heidegger, decían, oigan, el maestro ya está pensando. No decían qué. Porque Heidegger decía que el pensar no es una respuesta a una estimación de algo, eso sería calcular lo que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos comida y dicen, pensamos cómo hacernos de la comida. Ok, sería una aplicación, pero el pensar originario no sigue un sistema ni siquiera lógico, sino cronológico. Eso es muy importante. Entendiendo lógico, como dijimos, un estatuto de
académico, institucional, basado en unas deducciones de pensamientos que de alguna manera aprendemos en prepa cuando nos dan pensamiento lógico según las premisas y ese tipo de cosas que aprendimos, ¿no? Que decían, el patio está mojado, segunda premisa, se moja cuando llueve, y entonces pues llovió. Y dijimos, no, es que regaron. Entonces ya nos movieron el tapete. Pero no vamos a perdernos, vamos a regresar al pensamiento de Heidegger. Entonces, en este pensamiento de Heidegger, que él llama un camino, él dice, no hay filosofía heideggeriana, es un camino que marca un preguntar. Y en un libro que se llama Caminos que nos llevan a ninguna parte o Sendas perdidas, es justamente adentrarse al bosque sin tener un objetivo para llegar. Y no estamos tonteando ni aventurándonos a la temeridad de encontrar caminos, sino de alguna manera el río cuando llueve en la montaña y marca un camino, los animales salvajes cuando pasan por un camino porque hacen veredas, esos caminos ya están planteados. Entonces Heidegger lo que hace es seguir, obviamente no el camino de los animales, pero sí el camino del ser. Es decir, ¿y cuáles son esos caminos? De alguna manera la metafísica. La metafísica sería un movimiento histórico del pensamiento occidental en donde se ha manifestado, según las etapas diferentes, una historia de la mostración del ser. Pero ya dijimos que el ser no era una cosa, ¿no? Es que el ser, y ahí viene la tercera parte de esta plática que tenemos, que llamaríamos el Heidegger número 3, así lo dijo Richardson, pero no hay Heidegger 3, no podrías pensar el 3 sin el 1. Entonces, cuando pensamos a este nivel de Heidegger después de Ser y Tiempo, ya a partir de Beiträge zur Philosophie von Ereignis, que son aportaciones a la filosofía, y muchas obras después como El Evento, la historia del ser, que ya están publicados, lo pueden comprar, libros de 700 páginas, pero bueno. Entonces ahí nos va iniciando a todo un pensamiento que para mí es... Todo el mundo dice que hay varias... Bueno, Heidegger aporta cualquier tipo de cosas. Primero, recuperar a los griegos, recuperar la palabra aletheia, recuperar miles de cosas, pero sobre todo un pensamiento básico. El pensamiento sincrónico. El pensamiento sincrónico es ese pensamiento que puede pensar el ser y el no ser simultáneamente. No hay otro pensamiento todavía o sea, quizá dentro de 4.000 años entendamos bien. El pensamiento diacrónico es el que de alguna manera separa cuerpo y alma, o mente y cuerpo, como dicen que dijo Platón. ¿Y quién lo dijo? Pues Plotino, porque nadie estuvo con Platón. Y Plotino pertenece a una religión. Entonces hay, digamos, mano negra, vale la pena decirlo. Pero el pensamiento sincrónico es muy importante. Y no solamente es para pensar cosas grandes. Es como pensar, es un pensamiento como una doble aspa, como un doble filo, en el cual puede estar lo uno y lo otro, pero no es dialéctico. Porque como saben con Hegel, lo dialéctico piensa lo uno, piensa lo otro y luego saca una síntesis. Aquí la síntesis desvirtuaría lo uno y lo otro, porque lo uno y lo otro no son opuestos, son contiguos. Entonces, a lo que voy, es que este pensamiento de Heidegger, dicen los que saben de filosofía, que es el futuro del siglo XXI junto con Nietzsche. Porque Nietzsche, de alguna manera, acuérdense, Apolo y Dionisio, y los tirones, como Apolo nos lleva hacia por acá, luego llega Dionisio y nos lleva por acá. Apolo es el de la matemática o el del pensamiento lógico, y Dionisio es la música, el estado de catártico del amor, todas esas cosas. Entonces nosotros estamos en una cierta oscilación como tendiente, pero hay un movimiento contratendiente. Ya estamos sofisticando el lenguaje, pero no hay manera. Tenemos que inventar palabras. Entonces, imagínense una oscilación de un péndulo que cuando nosotros lo movemos, en su máxima expresión hacia un lado, marca el punto A, y hacia la máxima expresión del otro, marca el punto B. Pues bien, cuando el péndulo se queda en medio, yo les preguntaría, ¿dónde está el punto A y el punto B? Y dirían, allí no hay nada, porque lo marcó el péndulo. Entonces el movimiento tendiente y el movimiento contratendiente lo marca el péndulo, no están como polos que mueven el péndulo, él mismo lo marca en su peras, que en griego significa límites. Entonces, ¿a dónde estoy queriendo llevar esta conversación?
el pensamiento de Heidegger está inmiscuido en un pensamiento tan extraño para nosotros, pero os voy a decir, no hay nada secreto, es un pensamiento ético. Si pensamos ethos en la traducción griega, que significa habitar. Hay un libro de Heidegger que se llama Pensar, Construir y Habitar, cómprenlo, vale la pena, para vivir el siglo XXI hay que leerlo. Entonces, ¿qué pasa allí? Que con el habitar, en el habitar hay una parte y otra parte. Digan ustedes cuáles son esas dos partes. Vida y muerte, por ejemplo. Que ya desde Ser y Tiempo Heidegger nos empieza a decir, cuando dice el hombre es un ser hacia la muerte. Hay gente, por ejemplo, Gauss, que traduce para no, es hacia. Y no es que la muerte está allá, es que la muerte es pura posibilidad del que puede vivir. Por eso había otro filósofo que ahora no recuerdo que decía, los recién nacidos ya son lo suficientemente viejos para poder morir. Es mucho más fácil morir que nacer. Porque obviamente solamente se muere lo que nace, pero no nace lo que se va a morir. Es muy difícil. Pero bueno, no quiero complicarlo más, quiero mantenerlo en un término sencillo. Entonces, en el pensamiento sincrónico, totalmente heideggeriano, cuando habla, si se fijan ustedes, siempre Heidegger habla lo propio y lo impropio. El ser y el no ser. Usted está llevando ya su lenguaje porque él no lo sabía, lo va descubriendo. En Ser y Tiempo, por ejemplo, el problema del tiempo es el problema del Dasein. Cuando va en su entretanto, en su Zwischen, en su intermedio hacia la muerte. Pero ya después de ver este problema fuera de Ser y Tiempo, y lo vemos desde, por ejemplo, desde aportaciones a la filosofía, aportes a la filosofía, el tiempo no es el del Dasein, sino el del ser mismo, que toma el tiempo para mostrarse como piedra, como agujero negro, como galaxia, como hombre, como la mosca de la fruta de 24 horas. Eso es muy interesante. No viene el caso hablar ahora del tiempo, porque nos tomaría muchísimo tiempo. Lo interesante es decir que para Heidegger es muy importante el problema del tiempo, tanto que es el sentido del ser. El sentido del ser es el tiempo. La pregunta ya no es qué es el ser, sino cuál es el sentido, ser y tiempo. Después, en la pregunta, ya no es el sentido, es referirnos a cómo hay aproximaciones y alejamientos, de nuevamente un momento diacrónico, en un salto imposible. ¿Cuál es el salto imposible? El doctor Arturo Leite, que ha hecho muchas traducciones de Heidegger, nos diría, el salto imposible es enfrentarte a lo indecible. Y solamente con lejanías y aproximaciones. Por eso un lenguaje poético es muy interesante, porque para Heidegger el poeta funda y el filósofo mantiene esa fundación abierta. Y el político se preocupa que esa fundación, en tanto herencia del pensamiento de una región, se mantenga viva. Queremos ver si hay un político así. Pero bueno, entonces es interesante esto, porque lo que quiere llegar Heidegger es que obviamente Heidegger no pensaba para el siglo XXI. Inclusive dijo Heidegger, si después de 30 años de Ser y Tiempo no lo han superado, estamos muy mal, llevamos 70 y ni siquiera sabemos qué dice. O sea, estamos pésimo. Pero lo interesante es esto. No es un movimiento dialéctico hegeliano entre contraposición y que la armonía es lo del medio. Eso es una falsedad. La armonía en griego no significa la mediocridad de lo del medio, Entonces, es otra cosa que tampoco podemos dedicarle mucho tiempo a esto. Pero lo que quiere Heidegger es llevar un pensamiento sincrónico. Y yo diría, ya que a veces decimos, ¿y cómo se aplica? Bueno, se aplican las cremas y la mayonesa. ¿Y cómo se aterriza? Aterrizan aviones y helicópteros. La filosofía, como no es un producto, no se puede ni aplicar ni nada. Es un ejercicio de vida. Es un ethos. Es un habitar en un mundo en que, por supuesto, el hombre no es el centro jamás. Ni tampoco podemos pensar, en este caso, que la vaquita marina tiene que tener derechos. A ella no le interesan los derechos. Ella es vaquita marina, ella es un animal. Por si no la protegemos, desaparece definitivamente, pero no es que le demos derechos. Entonces, eso nos hace un pensamiento para el siglo XXI, en el cual la investigación personal tiene que ver con un eros originario. Eros originario significa que el eros es la singularidad, entendido en la física
espacial, de la singularidad, o sea, del momento en que un evento se da como aparecido, pero que carga con muchísimas cosas. Entonces, el amor y su singularidad erótica es que el eros es esta singularización, pero de una concreción momentánea de un itinerario que no tiene ningún objeto a donde llegar. Eso nos recuerda muchísimo a gente importante, pensadores imprescindibles, como puede ser Freud, como puede ser Lacan, el psicoanalista, en el cual pensamos que el amor no tiene un objeto. No lo tiene. Porque el amor, aunque es un ente, no es un ente acabado, es un ente siempre en tránsito. Y a mí me parece muy parecido con la vida. Entonces, en mi trabajo de Heidegger, que ya llevo varios años trabajando en él, por lo menos arriba de 30, en este proyecto el pensamiento de Heidegger tiene repercusiones históricas, científicas, teológicas, artísticas, filosóficas, you name it. Pero entonces, a mí, por interés personal, de esto hace ya 22 años, le he dedicado el pensamiento de Heidegger sobre el eros. Es muy importante porque la gente decía, inclusive varios compañeros de Heidegger, muchos, no quiero dar nombres, pero han dicho que el trabajo de Heidegger está ausente de eros, que es un trabajo frío que no le dedica nada ni a la ética, ni al amor, ni a la amistad, ni nada. Repito, no doy nombres, como para qué. Tampoco Wittgenstein lo hizo, pero lo que voy es, si no lo haces por algo, entonces, ¿y qué es ese algo? Léanlo y ustedes descúbranlo, porque si yo lo digo, es como lo veo yo. Pero como es interpretativo, es hermenéutico, cada uno tiene que verlo, no como yo, sino diferente. Esto es muy interesante porque hay una verdad histórica. Esa verdad histórica es como el momento, por ejemplo, nosotros estamos en el siglo XXI, cómo interpretamos a Heidegger diferente al 20, y en el 23 espero, si sobrevive el ser humano, cómo lo va a interpretar, tanto Heidegger como la vida misma. Entonces es un camino, volvemos a lo mismo, un camino del pensar, cuyas derivaciones tienen muchas aplicaciones, por decirlo de alguna manera, pero que no está diseñado para que las dé. Entonces, con el pensamiento sincrónico de Heidegger, opuesto al diacrónico, con el mundo binario no bilateral, porque siguiendo como Heráclito, el negro y el blanco se complementan, no hay blanco contra negro, ni bueno contra mal, ni amor. ¿Se acuerdan lo que decía Heráclito sobre el amor y el odio, el hambre y la saciedad, la guerra y la paz, la vida y la muerte son lo mismo? ¿Dirán ustedes lo mismo? Sí, lo que pasa es que no entienden qué significa mismidad en Heráclito. Averiguarlo es muy importante, porque así van a desenmarañar qué es la mismidad entre lo uno y lo otro, que empezamos la plática con esto. Lo uno y lo otro es lo singular y lo plural. Nadie sabe lo que es lo plural. El hombre más o menos se acerca, pero ningún ser vivo en el universo conocido hasta la fecha, ahí no es el registro de lo plural. Hay un árbol y muchos árboles, pero para las ardillas no les viene en cuenta esto. Entonces es muy importante pensar esto. Entonces el pensamiento, finalmente, otra vez, sincrónico de Heidegger, nos lleva a un pensamiento hermenéutico. Entonces, si tenemos nosotros que la ética que les he mencionado originaria corresponde a una ética erótica en el sentido del camino que lleva a ninguna parte, porque eso sería el eros, en tanto deseo lacaniano, pero bueno, eso es muy difícil en pensar ahora. Entonces, una ética originaria, una ética erótica, tendría que ser necesariamente una ética interpretativa, o sea, una ética hermenéutica. Derrida tiene un libro que se llama La ética interpretativa. ¿Qué es una ética hermenéutica? ¿Qué es una ética hermenéutica? Es la democracia griega, no la de ahora, la que está en juego. Es decir, si todas las visiones tienen su interpretación de algo, hay que escuchar todas las visiones, no para armar algo, porque este algo es un fantasma, sino para convivir con justamente es la grandeza y la belleza de la vida, que haya cosas coligadas. ¿Se acuerdan ustedes hago un paréntesis de filosofón en panta, que significa
sabio es saber que uno es todo. Hay un libro de Eugen Fink y de Heidegger que habla sobre eso. Conviene que lo lean también, porque dicen que es el uno, panta en griego, perdón, y el todo que es panta, que no espanta, pero también se espanta, Scheu se dice en alemán. Entonces, esto es bien interesante, de verdad, porque ya hablando coloquialmente, una vez que ustedes hayan adquirido este pensamiento y este camino, les puedo asegurar 100% que aunque hagan lo mismo, lo que hacen ya no es lo mismo, porque ya entienden lo que es mismidad. Lo del río que mueve, pero no son las mismas aguas. Hacer lo mismo no es una continuidad, pero no significa hacer lo contrario. Es una obra. Heidegger dice que la mayor obra de arte es nuestra vida. Entonces es una obra que tenemos que construir, que estamos obligados. Dirían ustedes, ¿cómo? En la página 16 de la traducción de Gauss dice, el Dasein es zu sein, que significa tiene que serlo. Nadie escogió nacer, pero nacemos. Y porque nacemos, podemos vivir y morirnos o suicidarnos, lo que ustedes gusten, pero el ser es una obligatoriedad. En alemán se pone zu sein. Este zu sein tiene dos implicaciones: la obligatoriedad y la direccionalidad. Cuando decimos en alemán zum Tisch, significa la mesa, como dirían en francés, à table, que cuando es a comer, cuando nosotros decimos a comer, no nos dicen vete al baño, nos dicen ya es hora de comer, y si no vas a comer no es restaurante, ya está en la mamá, ¿no? Entonces hay que ir a comer, pero hay una dirección y una obligación. Igual es el zu sein. Y es bien interesante que distingamos, porque el Dasein está irremediablemente destinado a ser, aunque de él depende si quiere seguirlo siendo o no, pero al ser está arrojado al mundo. ¿Se acuerdan en ese tiempo? El Dasein es es que los norteamericanos dividen entre entidad, pero es un ser, el Dasein, arrojado al mundo, en el cual inmediata, regular y originariamente está rodeado de entes y tiene una relación con ellas, y los entes están destinados a él y él a el ente, no uno sobre el otro, porque el hombre no es el centro de nada. Entonces creo que es muy interesante, sobre todo para nuestras épocas que estamos viviendo, no solamente en México, sino en el mundo entero, en donde cada vez se radicaliza más este uno como algo. Es una exacerbación de la unidad, cuando que es plural. Ahora, no porque sea plural significa que cada quien hace lo que le da la gana, sino que históricamente estamos determinados a hacer algunas cosas, pero también tenemos la libertad originaria, que no se gana ni se conquista ni nada, sino que es originaria de una aperturidad del ser al convertirse en ente y al mostrarse en el claro en forma de Dasein, para poder interpretar lo demás. Sabemos que nada de lo demás interpreta el ser. Y si nosotros podemos hacerlo o evadirlo, porque podemos hacerlo, podemos evadirlo y vivir con la presencia del ente, como lo hemos hecho históricamente, entonces el hombre, el ser humano, está de alguna manera señalado. Al pertenecer al ser, este mismo ser lo señala para que lo llegue a pensar. Porque realmente llegamos a las proposiciones platónicas y socráticas y todos ellos, los griegos y los presocráticos sobre todo. ¿Se acuerdan de aquello que decía Platón? En un cerro lejano hay un árbol, cae una tormenta, se cae el árbol, no hay seres humanos alrededor. La pregunta, ¿existe el sonido del árbol al caer? Entonces, es intrigante esta pregunta, pero se puede transitar ya sea de una manera diacrónica. Nosotros el árbol, y obviamente si no hay registro de las ondas sonoras, dirían, es el hombre quien lo determina, ¿no? Él lo atestigua, no lo determina. Entonces el árbol necesita este testigo y el hombre necesita algo que pase. Y en ese momento estamos quitándonos la ensoñación, tanto de el pragmatismo o del idealismo, lucha completa de 500 años de la filosofía continental, cuando se enfrentaba el sujeto frente a las cosas o las cosas frente al sujeto. ¿Y cómo se resolvía?
Se conoce la novena meditación de Descartes, es un libro de meditaciones, o el mismo Kant, cuando separa el sujeto y el objeto, pero no como encontrados, sino hay algo trascendental que une al sujeto trascendental, algo trascendente con el sujeto trascendental, con el fenómeno, ¿no? ¿Se acuerdan? Entendimiento y fenómeno. Crítica a la razón pura, hay que leerlo también. Bueno, estamos en filosofía, hay que leer todo, ¿no? Entonces, nada de que no lo leí, hay que leerlo. Y de primera persona, no ¿qué dijo uno del autor? Hablando del autor, y no sé si para terminar esto, me gustaría decirles, lo importante no es lo que dice un autor. Yo quiero que como propósito piensen para este año nuevo, que lo que hay que pensar es con qué se está peleando el autor para decir lo que dice. Porque eso perdura. El autor se enterró y salió una propuesta con lo que se peleó. Pero si vemos bien, no hay un solo filósofo que no se haya peleado con, regresamos, lo mismo. ¿Y qué es la mismidad de lo mismo? Que hace que cada filósofo, desde su perspectiva histórica e intelectual, interprete algo y pelee y se debata con ello. Hegel lo llama absoluto, Heidegger lo llama el tiempo, Kant lo llama el sujeto trascendental, Heráclito lo llama physis, Parménides, que se me olvidó cómo lo llama, pero bueno, pero sí lo llama. Heráclito lo dice logos también y physis. No me acuerdo, pero la traducción es pliegue en griego, un pliegue como un pliegue. Entonces, lo importante de todo esto que hemos platicado en esta charla informal es, si leemos un autor y dice un autor, no me gusta el color negro y da unas bases porque no le gusta, lo interesante es por qué contra el color negro. ¿Qué había en su época que el color negro opacaba el color blanco? Si Descartes de repente lo van a quemar en la hoguera porque es un hereje y dice que Dios, y ya sabe usted lo que dice Descartes, es que en aquel momento, en la época de Descartes, pues la iglesia domina todo el pensamiento. Descartes quería independizarse y por eso tienen que huir. Entonces, pero bueno, siempre hay un algo, uno mismo, sobre todo en los pensadores necesarios en la vida, hay un algo con el cual se pelean, con el cual dicen y debaten, y todo su trabajo intelectual es con ello en una historia. Las mónadas de Leibniz, nos podemos hablar de miles de cosas, de problemas, la voluntad de poder en Nietzsche. Siempre hay algo detrás, y a mí me gustaría pensar, bueno, a mí, y siguiendo a Heidegger es, ¿qué es ese algo que nos hace pensar acerca de él? Heidegger, el pensar es del ser y para el ser. Es un circuito cerrado. El ser se piensa a sí mismo a través del Dasein, que Hegel llamaba autoconciencia. Pero bueno, ojalá algún día nos veamos por alguna parte y saludos a todos.